Hoy en Planet Atlas conocerás los países con ciudades muy antiguas, las más antiguas del mundo. Iniciamos nuestro viaje en la costa del mar Mediterráneo, en el oeste del Líbano donde se encuentra Sidón. Con una antigüedad que se remonta a alrededor de 3000 años antes de Cristo, la ciudad es una de las más antiguas de la región. Su creación se atribuye a los fenicios y ha desempeñado un papel fundamental en el comercio marítimo y la cultura de la antigüedad. En la actualidad, Sidón mantiene su importancia histórica y cultural. La ciudad conserva ruinas arqueológicas, incluyendo un castillo del siglo XIII y sitios fenicios. Aunque ha enfrentado desafíos modernos, como el crecimiento urbano y la presión ambiental, Sidón sigue siendo un centro vital en el Líbano. Los esfuerzos de conservación y desarrollo sostenible buscan equilibrar la preservación del patrimonio con las necesidades contemporáneas, garantizando que la ciudad continúe siendo una conexión tangible con su fascinante pasado fenicio. Ahora viajamos al noroeste de Siria, donde se encuentra Alepo. Con una antigüedad que se remonta a aproximadamente a 4000 años antes de Cristo, la ciudad es una de las más antiguas del mundo y ha sido testigo de diversas civilizaciones a lo largo de los milenios. Su creación se atribuye a las antiguas culturas de la región, y Alepo ha sido un importante centro comercial y cultural desde tiempos antiguos. Actualmente, Alepo ha enfrentado desafíos significativos debido al conflicto en Siria. La ciudad ha sufrido daños considerables durante la guerra civil, afectando su rica herencia arquitectónica e histórica. Sin embargo, los residentes y las autoridades locales están comprometidos en la reconstrucción y la preservación de su patrimonio. A pesar de los desafíos, Alepo sigue siendo un símbolo de resistencia y esperanza, aspirando a recuperar su vitalidad y contribuir a la narrativa continua de la historia siria. Seguimos viajando en Siria, pero ahora hacia el suroeste donde encontramos a Damasco. Con una antigüedad que se remonta a aproximadamente 4000 años antes de Cristo, la ciudad es una de las más antiguas continuamente habitadas del mundo. Su creación se atribuye a civilizaciones antiguas como los arameos y ha sido un importante centro cultural, político y religioso a lo largo de los siglos. En la actualidad, Damasco enfrenta desafíos significativos debido a los conflictos y la inestabilidad en la región. A pesar de su rica historia y patrimonio arquitectónico, la ciudad ha sufrido daños durante los años de guerra civil en Siria. La ciudad, con su antigua ciudad vieja declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ha sufrido daños en sitios históricos debido a la guerra. Estos desafíos no quitan el hecho de que Damasco sigue siendo un símbolo de la rica historia de Siria y un lugar donde la gente continúa viviendo y reconstruyendo, preservando su legado cultural en medio de las dificultades contemporáneas. En nuestro recorrido nos dirigimos al suroeste de Irán para encontrarnos con Susa. Con una antigüedad que se remonta a alrededor de 4200 años antes de Cristo, la ciudad es uno de los sitios arqueológicos más antiguos de la región. Su creación se atribuye a las civilizaciones elamitas y ha sido un importante centro político y cultural en el antiguo Oriente Próximo. En el presente, Susa se enfrenta a desafíos relacionados con la preservación de su patrimonio histórico y cultural. Aunque ha sufrido daños a lo largo de los años, especialmente durante conflictos y tensiones, la ciudad sigue siendo un sitio de gran importancia arqueológica. Los esfuerzos de conservación y restauración están en marcha para proteger y promover la rica historia de Susa. A pesar de los desafíos modernos, la ciudad continúa siendo un testimonio tangible de la antigua herencia de Irán. En nuestro viaje ahora nos dirigimos al centro de Israel, donde encontramos a la espectacular Jerusalén. Con una antigüedad que se remonta a más de 5000 años antes de Cristo, la ciudad es una de las más antiguas e históricamente significativas del mundo. Su creación data de tiempos antiguos, con una rica historia que abarca diversas civilizaciones, desde los cananeos hasta los romanos, bizantinos, árabes y más. En la actualidad, Jerusalén es un lugar sagrado para varias religiones y un centro político crucial en la región. La ciudad vieja, con sus calles empedradas y lugares históricos, como el Muro de los Lamentos y la Iglesia del Santo Sepulcro, atrae a millones de visitantes cada año. Sin embargo, Jerusalén también experimenta tensiones y disputas en el contexto del conflicto político y religioso en la región, lo que subraya su compleja situación contemporánea mientras sigue siendo un punto focal de relevancia global. Volvemos al Líbano, donde en el oeste en la costa del mar Mediterráneo se encuentra Biblos. Con una antigüedad que se remonta a más de 5000 años antes de Cristo, la ciudad es uno de los asentamientos más antiguos continuamente habitados en el mundo. Su creación se atribuye a los fenicios, y a lo largo de los siglos, Biblos ha sido un importante centro comercial y cultural. En el presente, Biblos es una encantadora ciudad que combina su rica herencia histórica con una atmósfera moderna. Sus calles estrechas están bordeadas por edificios históricos, incluyendo fortificaciones, iglesias y un antiguo puerto. La ciudad ha sido designada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aunque ha enfrentado desafíos contemporáneos, Biblos sigue siendo un destino turístico popular y un testimonio vivo de la historia y la cultura fenicia en el corazón del Líbano. Seguimos viajando en el Líbano al sur de Biblos, a orillas del mar Mediterráneo, donde se encuentra Beirut, con una rica historia que se remonta a más de 5000 años antes de Cristo.
Su creación se atribuye a los fenicios, y a lo largo de los milenios, Beirut ha experimentado la influencia de civilizaciones fenicias, helenísticas, romanas, árabes y otomanas, como evidencian los niveles estratigráficos descubiertos en excavaciones arqueológicas en el centro de la ciudad. En la actualidad, Beirut es una metrópolis vibrante con una mezcla única de arquitectura moderna y vestigios históricos. Sin embargo, la ciudad también ha enfrentado desafíos, como la devastación causada por conflictos y desastres naturales. A pesar de estos desafíos, Beirut sigue siendo un importante centro cultural y económico en la región, con sus habitantes y líderes trabajando para reconstruir y revitalizar la ciudad, preservando al mismo tiempo su rica herencia histórica. Ahora viajamos a Grecia en la península de Ática, donde encontramos a Atenas, una de las ciudades más antiguas del mundo, habiendo estado continuamente habitada durante al menos 5000 años antes de Cristo. Situada en el sur de Europa, Atenas se convirtió en la ciudad principal de la antigua Grecia en el primer milenio antes de Cristo, y sus logros culturales durante el siglo V antes de Cristo sentaron las bases de la civilización occidental. Atenas ha estado habitada desde tiempos neolíticos. Actualmente, Atenas es una metrópolis moderna con un rico patrimonio histórico. La ciudad enfrenta desafíos contemporáneos, como la urbanización y la preservación del legado cultural. Los monumentos antiguos, como la Acrópolis, continúan atrayendo a visitantes de todo el mundo, y Atenas sigue siendo un centro vital para el arte, la historia y la cultura en Grecia y más allá. Los esfuerzos de conservación y desarrollo buscan equilibrar la modernidad con la preservación de su rica herencia. En nuestro viaje seguimos a Turquía, donde encontramos a Çatalhöyük. Con una antigüedad que se remonta a aproximadamente 6700 a.C., es una de las ciudades más antiguas del mundo. Descubierta por el arqueólogo James Mallard en 1961, Çatalhöyük revela hasta 15 niveles de ocupación a lo largo de su historia milenaria. Su creación se atribuye a la necesidad de establecer un asentamiento sostenible en la región. En la actualidad, Çatalhöyük es un importante sitio arqueológico que atrae a investigadores y turistas por igual. Aunque la ciudad antigua ha dejado de existir como comunidad habitada, su importancia histórica y cultural perdura. El sitio arqueológico ofrece una ventana única a la vida de las personas que vivieron en la región durante el Neolítico, y se ha convertido en un testimonio fascinante de los orígenes de la civilización en la zona central de Turquía. Finalmente, llegamos a la que se considera la ciudad más antigua del mundo. Se trata de Jericó, que se encuentra en el valle del río Jordán en la parte noroeste de Cisjordania, dentro del territorio palestino. Con una antigüedad que se remonta al año 9000 a.C., Jericó es uno de los asentamientos más antiguos del mundo, fundada debido a la abundancia de manantiales, que proporcionaban suficiente agua para sostener a una población considerable. La ciudad ha sido testigo de diversas excavaciones que revelan su rica historia, incluyendo torres de piedra aún más antiguas. En la actualidad, Jericó enfrenta desafíos políticos y sociales en el contexto de la situación en Cisjordania. La ciudad, llena de historia bíblica, atrae a visitantes y arqueólogos interesados en explorar sus antiguas ruinas. Aunque la región ha experimentado tensiones y conflictos a lo largo de los años, Jericó sigue siendo un lugar emblemático que refleja la continuidad de la vida a lo largo de los siglos, desde sus inicios hasta su presencia en los relatos bíblicos. ¿No te resulta fascinante pensar en la antigüedad de estas históricas ciudades? En nuestro viaje por ciudades milenarias, exploramos el duradero legado de civilizaciones antiguas, desde las costas del Mediterráneo hasta Oriente Medio. Cada ciudad narra su propia historia, impregnada de creatividad y evolución cultural a lo largo de los siglos. A pesar de los desafíos actuales, como la presión urbana y conflictos contemporáneos, estas ciudades perduran como testigos vivos de la historia humana. La conexión tangible con el pasado, a través de ruinas y monumentos, nos invita a reflexionar sobre su asombrosa antigüedad y resistencia ante los desafíos presentes. Contemplar este legado a lo largo de milenios es verdaderamente fascinante. Apoya el video con un like para llegar a más personas y recuerda suscribirte y activar las notificaciones para más información fascinante de nuestro hermoso globo azul. Nos vemos en el siguiente video de Planet Atlas.